Díganme si se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Genial. Bueno, vamos a ir esperando a que un par más de chicos se sumen para arrancar. Bueno, los temas que vamos a ir dando hoy van a ser todo lo que es obligaciones de dar. Vamos a ver obligaciones de dar cosa cierta y vamos a tratar de también llegar a dar las obligaciones de dar suma de dinero. ¿Qué es lo que nos va a mantener un poco apretados en tema de horario? Es que, bueno, obviamente como saben somos una agrupación feminista, vamos a participar hoy de lo que es el ruidazo que se va a realizar a las 6 de la tarde. Por eso vamos a tratar de justamente dar estos dos temas centrales de la materia, que son largos, en el lapso de 1 hora. Así, bueno, así podemos ir a participar y reclamar ante lo que ya saben que está sucediendo de la cantidad de femicidios que se dieron durante esta cuarentena. Bueno, también comentarles que si bien se extendió la cuarentena, nosotros vamos a seguir manejándonos con esta modalidad. En cuanto a lo que es el grupo de obligaciones, vamos a también incorporar el uso de píldoras que la van a estar haciendo los demás chicos que se sumaron a nuestro staff, que son Dante Villani, que también es ayudante de la materia, y Juliana Acevedo, que también Juli venía de los grupos de obligaciones del año pasado y ahora se va a sumar con nosotros. Así que no se preocupen en cuanto al contenido, que vamos a estar a disposición de ustedes. La idea es manejarnos dando los lunes un grupo acá online en vivo y el jueves más a mediados de semana, para que ustedes tengan tiempo para ver entre un tema y otro, estar subiendo unas píldoras con demás temas. Bueno, me avisan que se escucha bien. Cualquier tipo de duda o comentario que ustedes quieran hacer, me van a ver que los voy leyendo ahí al costadito. Bueno, ahí se van sumando, vamos a esperar a que sea la hora para poder arrancar. Este tema de este tipo de obligaciones, todo lo que es obligaciones en base al objeto, son extensos, son temas complicados, son temas que siempre se toman en los exámenes y bueno, la idea de hoy es verlo, es verlo un poquitito, no digo rápido, sino ir pasando los temas de la manera más entendible y más rápida posible. Bueno, me dicen que se ve bien, que se escucha bien, joya. Bueno, se sumó nuestra secretaria de género, Miku, obviamente va a estar encabezando lo que es hoy el ruidazo. En cuanto al cambio de horario, decidimos hacerlos un poquitito más temprano para que no se den en paralelo a grupos a clases que se dictan dentro de la cátedra. Ahí se van sumando. Bueno, yo los espero para arrancar porque no quiero que alguien llegue justo y se encuentre que se perdió un pedazo de la clase.
Sí, chicos, esta es la segunda clase que estamos realizando de manera online, de grupos en vivo, de obligaciones. Le respondo a Silvia que se acaba de unir. No sé bien cómo se pone el título. Por otro lado, también comentarles que la idea, para que sea un poquitito más llevadero y que no tengan que esperar a los lunes para hacernos las dudas, es crear un grupo en WhatsApp que vamos a estar manejando, bueno, junto con Dante, con Juli, con Tonelo, para que ustedes nos vayan para que ustedes nos vayan mandando dudas a lo largo de la semana. Sabemos que están dictando desde la cátedra prácticos que por ahí, bueno, al no estar cursando se dificulta un poco la comprensión y el desarrollo de los mismos. Así que si se quieren ir sumando, lo vamos a crear una vez terminado este video y nos pueden ir dejando los números y los vamos a ir agregando. Este grupo obviamente va a estar coordinado por nosotros, no es independiente de con qué docente hagan la materia, y bueno, la idea es ayudarnos entre todos, plasmar todas las dudas que tengan ahí, ya que quizás son más de uno teniendo la misma consulta. Vamos a ir esperando 5 minutitos más y arrancamos. ¿Hubo algún tema que hayan visto, que les haya quedado una inquietud, que no hayan entendido? Me lo pueden poner, vamos a, si no antes de arrancar, tratar de ver algún otro tipo de tema. Me van a ver constantemente mirando a la pantalla para poder responder a los comentarios. Bien, si falta algún amigo pueden pasarle obviamente el link. ¿Cuál es, Lucas, la unidad 3? No tengo el programa a mano. Bien. Voy a dejar mi número anotado para que puedan hablarme. Me hablan con nombre y apellido y yo los voy a ir agregando al grupo. Y Tonés está por ahí, también deja tu número. Bien, en cuanto a otras fuentes de las obligaciones, a ver, todo el programa es importante. Tengan en cuenta que a la hora de preparar la materia siempre se toma lo que está en el programa. Otra fuente de las obligaciones, siempre hay temas que son más relevantes que otros. Y por ejemplo tienen gestión de negocios, enriquecimiento sin causa, son temas que son importantes. Algunos por ahí en cuanto al dictado de clases se suele ver más lo que es el concepto, pero sí, son temas, no pueden en realidad dejar pasar ningún tema, son todos muy importantes, pero en cuanto a esos temas, si se les dificultan, denle más bola a verlo desde el foco de otra fuente de las obligaciones, cómo influyen como fuente, como elemento esencial. Bueno, ya están en hora, vamos a ir arrancando con los temas que nos tocan hoy. Vamos a arrancar por obligaciones de dar cosa cierta.
Cuando hablamos en términos genéricos de lo que son las obligaciones de dar, quienes estén estudiando Dalio van a ver que tiene muchos cuadritos que por ahí te guían, y dentro de las clasificaciones tenemos en obligaciones de dar cosas ciertas y cosas inciertas. Y dentro de una de ellas encontramos las obligaciones de dar cosas ciertas y por otro lado las obligaciones de dar suma de dinero. Cuando hablamos de obligaciones de dar cosas ciertas, nos referimos a aquellas obligaciones en las que su objeto va a consistir en la entrega de una cosa no fungible, la cual puede ser tanto mueble como inmueble, que va a estar determinado desde el nacimiento de la obligación. ¿Por qué resalto la palabra determinado? Porque como bien lo dice el título, las obligaciones de dar cosa cierta, la cosa es cierta, es decir, que la cosa está determinada desde el nacimiento de la obligación. ¿Cuál es la finalidad que tienen este tipo de obligaciones? Bien, como finalidad tenemos transferir ya sea el uso, la tenencia, transferir un derecho real o bien restituir la cosa a su dueño. ¿Sí? Entonces dijimos ya el concepto de obligaciones de dar cosa cierta y ya hablamos de la finalidad que puede tener, que es por ahí lo nuevo que acá vemos, la palabra de decir derecho real. Nosotros en este Civil Law, en este derecho de las obligaciones, lo que vemos son las relaciones entre las personas, entre el acreedor y entre el sujeto deudor. El derecho real es la relación entre una persona y una cosa. Por ejemplo, yo, Florencia, soy titular de este mate. ¿Cuál es una de las finalidades de las obligaciones de dar cosa cierta? Constituir derechos reales, es decir, que a mí me transfieran el dominio de este mate. Bien, esto en cuanto a cómo se transmite el derecho real, el código en el artículo 756 nos va a decir que hasta no tener la tradición no se posee la cosa. ¿Y qué es la tradición? Es la entrega de la cosa, que va a depender obviamente de si es una cosa mueble y si es una cosa inmueble. Ahora vamos un poquitito a lo que son los deberes que tiene el deudor. El deudor debe entregar la cosa en el lugar y tiempo convenido. ¿Quiénes van a convenir ese plazo? Lo pueden convenir las partes o lo puede convenir el juez. Entonces, el deudor debe entregar la cosa en el lugar y tiempo convenido, debe entregar la cosa con todos sus accesorios. Por ejemplo, si yo me comprometo a entregar un auto, obviamente tengo que entregar el auto junto con sus llaves. Bien, ¿y qué es lo que debe hacer al momento de entregar la cosa? Debe verificar que la cosa se encuentre obviamente en el estado apto. Bueno, dentro de las obligaciones de dar cosa cierta vamos a ver tanto en el código como en el programa 3 títulos importantes que son las mejoras, los frutos y los riesgos. Cuando hablamos de las mejoras, hablamos de todo tipo de modificación que se le haga a la cosa que aumente su valor. ¿Sí? Cuando yo hago una mejora es, por ejemplo, a mí el objeto de esta obligación de dar cosa cierta era un inmueble. Si yo pinto la casa, estoy aumentando el valor intrínseco de la cosa. Ahora, cuando hablamos de mejoras, ¿qué tipo de mejoras, qué clasificaciones tenemos? Tenemos por un lado las mejoras naturales y las mejoras artificiales. Cuando hablamos de las mejoras naturales, nos referimos a aquellas mejoras que se dan sin participación del hombre. Son aquel tipo de mejoras donde se dan por el mero transcurso de la naturaleza. Y cuando hablamos de las mejoras artificiales, son aquellas mejoras en donde participa el hombre. Bien, como para que se vayan haciendo un cuadrito, ustedes ponen mejoras abajo, naturales o artificiales. Naturales, no hay más clasificación ya que es el mero transcurso de la naturaleza. Y cuando hablamos de las mejoras artificiales, tenemos 3 clasificaciones dentro de las mejoras artificiales. Primero tenemos las necesarias. Cuando hablamos de mejoras necesarias, significan todas aquellas que el deudor deba realizar para la conservación de la cosa. Es decir, si el objeto que a mí me dan es una casa porque la obligación de dar cosa cierta consistía en la entrega de un inmueble y yo veo que a mí se me está cayendo una pared, yo tengo que reconstruir esa pared. Eso es una mejora necesaria, una mejora que sea para la conservación de la cosa.
¿Qué tiene que hacer el deudor? No le puede reclamar un aumento del valor de la cosa al acreedor. Es decir, yo, sujeto deudor, me dan una casa cuando yo no puedo ir y decirle al acreedor ahora vale más porque realicé una mejora que era necesaria. No, las mejoras necesarias no se puede exigir un mayor valor. Ahora, las mejoras útiles, ¿para qué se realizan? Las mejoras útiles son aquellas mejoras que se realizan para para la conservación de la cosa, es decir, y que se brindan para toda la comunidad. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de que lo que yo doy es un inmueble y cuando me dan la casa no tiene una instalación de gas. Si yo tengo que realizar una instalación de gas, es una mejora útil, que quien la va a disfrutar, toda persona que posea la casa. Bien, puede ser una instalación de luz, puede ser una instalación de gas. Y ahora, como última clasificación dentro de las mejoras artificiales, encontramos las mejoras que se llaman de mero lujo o santuarias. No son ni útiles ni son necesarias, sino que, como bien lo dice el nombre, son mejoras de mero lujo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la casa, si yo al baño le quiero construir un jacuzzi, es una mejora de mero lujo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si al momento de devolver la cosa al acreedor no le gustó que yo haya realizado una mejora de mero lujo, ¿qué opciones va a tener él? Va a tener 3 opciones el acreedor en cuanto a una mejora de mero lujo. El primero es aceptar la mejora, aceptar la cosa con esta mejora de mero lujo y pagar la diferencia entre la cosa sin la mejora y la cosa con la mejora. Por ejemplo, si el construir un jacuzzi a mí en cuanto al precio me aumentó, no sé, 10.000 pesos, bueno, el acreedor si acepta la mejora tiene que pagar esa diferencia. ¿Qué otra opción tiene el acreedor en cuanto a este tipo de mejoras? Puede rechazarla y pedir la restitución de la cosa al estado anterior. Y como última opción, lo que va a tener el acreedor es la opción de rescindir el contrato y de optar por una indemnización. Es decir, no la acepta, no la paga, no pide la restitución, simplemente va a pedir la indemnización de daños y perjuicios porque se realizó una mejora sin su consentimiento. Bueno, ya vimos todo lo que es el concepto de las obligaciones, la finalidad, estamos viendo mejoras, frutos y riesgos. Mejoras ya los vimos, ahora vamos a pasar al siguiente tema que son los frutos. Bien, ¿qué son los frutos? Los frutos son aquellas cosas que se producen de manera regular y periódicamente. ¿Qué es lo que uno se le viene a la cabeza por ahí cuando piensa en fruto? Literalmente una fruta. Por ejemplo, yo tengo un árbol y me da la manzana es el fruto del árbol. Ahora, por ejemplo, si esta obligación de dar cosa cierta consiste en la entrega de un campo y yo, sujeto deudor, le contrato a mi acreedor un campo porque yo quiero realizar una cosecha, todos los frutos que yo perciba durante el lapso de la obligación van a ser míos. Ahora, ¿qué pasa? Yo alquilo por un año el campo porque quiero cosechar soja. Por H, por B, no me sale como yo esperaba porque hubo sequía, porque hubo diversas causales y los frutos, es decir, la soja, se produce una vez vencida la obligación. Yo, como sujeto deudor, no le puedo reclamar al acreedor que me restituya esos frutos. ¿Por qué? Porque yo solo puedo reclamar y soy dueña de los frutos que se producen durante la obligación. Es decir, que una vez que la obligación esté vencida, los frutos pertenecen al acreedor. Eso es más o menos lo que hay que ver en cuanto a los frutos. Ahora, bueno, en el código van a ver quizás un par de palabras raras como los frutos devengados, los frutos percebidos. No se hagan problemas, es más o menos lo que estamos viendo ahora de quién responde o quién es dueño de los frutos percebidos durante el lapso de la obligación. Ahora vamos a ir al último tema, que son los riesgos, va el penúltimo tema, que es, durante la vigencia de la obligación, ¿qué es lo que pasa si a la cosa que se entrega como cosa cierta sufre algún tipo de daño? Por ejemplo, puede pasar
de que yo alquilo una casa. Sí, perdón, estoy yendo medio rápido. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, la obligación de dar cosa cierta consiste en dar un inmueble. ¿Qué pasa si el inmueble sufre un deterioro, una destrucción? Bien, ¿quién va a responder ante eso? Díganme si quieren que repita frutos, como me están diciendo que quizás valen. Fui un poquitito rápido. Bueno, en cuanto a los riesgos, hay que individualizar por quién se genera el riesgo, si es por parte del deudor o si es por parte del acreedor. ¿Qué es lo más importante acá? Poder individualizar si se provocó por un caso fortuito, por fuerza mayor, a quién se le puede atribuir la culpa. Por ejemplo, si es culpa del deudor, va a tener que demostrar si él lo generó, si fue por caso fortuito, por fuerza mayor, para poder eximirse. El acreedor ante esto va a poder solicitar la indemnización por daños y por perjuicios. Díganme si hay algún tema antes de avanzar que no se haya entendido. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos de obligaciones de dar cosa cierta. Vimos el concepto, vimos cuál era la finalidad, que como bien dijimos, la finalidad de constituir este tipo de obligaciones es de transferir el uso, el dominio, de transferir la tenencia, como también de restituir la cosa al dueño. Como bien dijimos, el objeto puede consistir en dar un auto y después yo lo tengo que devolver. Dale, voy a ir un poquito más lento, Tony. Bien. Bien, vamos a repetir lo que es frutos. Como bien dijimos, el fruto es toda aquella cosa que nuestro objeto va a producir de manera regular y periódica. ¿Sí? Es decir, todo aquello que la cosa a mí me dé sin que yo tenga que participar. Eso es un fruto. Eso es lo que se diferencia de una mejora. Una mejora, salvo que sea natural, es algo que se va a dar con la participación del hombre. ¿Sí? Cuando hablamos de los frutos, tenemos que ver quién responde, quién es el dueño, por ejemplo. Lo vuelvo a explicar, vamos con el ejemplo de que yo alquilo un campo. Yo alquilo un campo y mi finalidad es poder cosechar, ¿no? Todos los frutos que a mí me dé esa cosecha, si esos frutos se dan dentro del lapso de la obligación, es decir, yo alquilé el campo por 2 años, todos los frutos que el campo a mí me dé durante esos 2 años van a ser míos, van a ser del sujeto deudor. Ahora, si los frutos se producen una vez pasados los 2 años, es decir, una vez vencida la obligación, ya van a pertenecer al acreedor. Y yo como sujeto deudor no le puedo ir a pedir que me devuelva todos esos frutos. ¿Sí? Resumiendo, todo lo que la cosa produzca durante el lapso que dure la obligación es del deudor. Una vez vencido, no se le puede pedir reembolso al acreedor. A ver qué me están poniendo en cuanto a preguntas. Claro, ahí estaba leyendo lo que me estabas diciendo, Mari. Cuando hablamos de los riesgos, ¿qué queremos decir con riesgos? Consiste en la posibilidad de que la cosa sufra un daño durante el transcurso de la obligación. ¿Y qué es lo que a nosotros más nos importa? Es saber quién responde. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué se produce el daño? Para poder saber quién tiene que responder. Es decir, si la obligación consistía en entregar un auto, supongamos que a mí me daban ese auto por 1 año, yo no puedo ir 1 año después y al momento de tener que devolverlo, decirle al acreedor, uy, me robaron el auto. ¿Sí?
Cuando hablamos de los riesgos, es todo lo que pueda pasar en el transcurso de la obligación, que va a ser imputable al deudor o que puede ser imputable al acreedor. ¿Por qué? Porque puede pasar de que yo, siendo sujeto acreedor, me comprometo a entregar un auto, un Ford Ka negro modelo, no sé, 2015, y que al momento de tener que entregar el auto yo no lo tenga. Y yo no puedo encontrarme en el lugar estipulado, en el día estipulado, con la otra parte y darle la llave y decirle, mira, el auto no lo tengo porque me lo robaron. ¿Quién tiene que responder ahí? El acreedor. ¿Por qué? Porque este riesgo fue culpa del acreedor. En cambio, cuando hablamos de la culpa atribuible al deudor, es si viceversa. Si el deudor a la hora de entregarlo dice que se lo robaron, va a tener que responder. ¿Cuándo no tienen que responder? Cuando ellos puedan demostrar que sufrieron caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, si yo recibo un auto para usarlo durante el lapso de un año y en el medio sea un terremoto, no es ni culpa del acreedor ni culpa del deudor, es una fuerza mayor. Por fuerza mayor siempre entiendan lo que son las catástrofes naturales, cosa que no pueda responder ninguna de las dos partes porque es algo que no se realizó con intención. ¿Se entiende más o menos lo que son los riesgos? Sí, lo que estoy explicando va dentro de las imposibilidades de cumplimiento, ¿sí? Cuando se va a tornar imposible de cumplir la obligación, cuando, por ejemplo, caso fortuito o fuerza mayor, la cosa perece, desaparece, se daña, ¿sí? Ahora, si el acreedor a la hora de tener que entregar el auto no lo tiene, va a tener que responder él y lo mismo el deudor. Bueno, cerrando un poco con lo que son las obligaciones de dar cosa cierta, dentro de sus últimos dos artículos, que son los artículos 756 y 757, nos encontramos ante dos supuestos que prevé el código, que te dicen, ¿qué va a pasar si varias personas reclaman la misma cosa? Es decir, constituimos una obligación de dar, ¿no? Un sujeto acreedor y un sujeto deudor. Ese objeto que se da, el objeto de la prestación, primero hay que identificar si es mueble o si es inmueble. ¿Por qué? Porque supongamos que el objeto de la obligación era dar una casa, ¿no? Yo soy acreedor, le doy a mi deudor una casa. Y a la hora de restituirlo, me encuentro con que hay varias personas reclamando la misma cosa. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que nos va a decir el código ante este supuesto? Nos va a dar un nombre de prelación, un orden de quién va a tener mejor derecho para reclamar y adueñarse de la cosa. Entonces son varios incisos, yo nombro los primeros que son los más importantes. Si yo, Florencia, me dan una casa, no sé, situada a Córdoba y Moreno enfrente de la facultad, y viene una misma persona a reclamar la misma cosa, ¿qué tengo que hacer yo para poder tener prioridad? Tener el emplazamiento registral, es decir, que yo a la casa fui y la anoté en la inscripción de los inmuebles. Y además de tener el papel, porque no es que yo vengo con un papel y digo, no, mira, acá tengo un papel que lo escribí yo a mano, tengo prioridad. No, tiene que ser el registro, tiene que ser la inscripción en el registro de inmuebles. Y además de tener ese papel, yo tengo que tener la posesión. Es decir, yo tengo que tener la casa. Bien. Ese es el más importante, después te da diversos órdenes de prioridades, de quién tiene la tradición y demás. Recuerden que dijimos que la tradición es la entrega de la cosa, que no es lo mismo que la posesión. Bien, y en el caso de que nuestro objeto se trate de un mueble, hay que identificar si es un mueble registrable o si es un mueble no registrable. En el caso de que sea un mueble registrable, al igual que el inmueble, tiene que ser inscripto por ley, entonces yo voy a tener mejor derecho si soy de buena fe y si yo demuestro tener la inscripción registral. Y bueno, y si la cosa es mueble no registrable, es decir, que la ley a mí no me exige una formalidad de que yo lo tenga que inscribir en el registro, va a tener mejor derecho quien obre de buena fe y tenga la de tradición, es decir, quien tenga en posesión la cosa. Por ejemplo, si mi objeto consistía en dar este mate, yo este mate no lo tengo que inscribir en el registro. Yo voy y demuestro, miren, yo tengo mejor derecho porque yo poseo la cosa. ¿Se entiende? Bien.
Con esto estaríamos cerrando lo que son las obligaciones de dar cosa cierta. Y vamos a pasar a las que para mí son las más complejas, que son las obligaciones dinerarias. Aquellas obligaciones que consisten en la entrega de una cantidad de dinero. Bien, como concepto tenemos que son obligaciones de dar suma de dinero, aquellas obligaciones en las que su objeto consiste en dar una cantidad de dinero determinada o determinable al deudor. ¿Sí? Como diferencia, bueno, ya vimos que las obligaciones de dar cosa cierta, el objeto es dar una cosa cierta, no fungible, que puede ser mueble o inmueble. En cambio, en las obligaciones de dar suma de dinero, el objeto consiste en dar una cantidad de dinero determinada o determinable, y atención a esta parte, en la cantidad, calidad y especie acordada al momento de constituir la obligación. Es decir, yo, Florencia, me comprometo con Dante a entregarle 1.000 pesos en billetes de 100, es decir, en cantidad, calidad y especie determinada. Yo ya especifiqué cuánta plata, cómo, es decir, en qué cantidad de billetes, y además moneda, ¿qué moneda estoy usando? El peso argentino, la moneda nuestra de curso legal. A modo introductorio, conceptos que hay que tener en claro para poder entender este tipo de obligaciones: la clasificación de la moneda. Nosotros tenemos 3 tipos de monedas. Sí, Lu, repito la definición. Las obligaciones de dar suma de dinero son aquellas que consisten, es decir, que tienen por objeto la entrega de una suma de dinero determinada o determinable en la calidad y especie acordada al momento de constituirse la obligación. Es decir, que sujeto acreedor y sujeto deudor van a pactar entre ellos de manera convencional, por acuerdo de partes, cuánta plata se le va a entregar, en qué cantidad y en qué calidad y en qué especie. Como di el ejemplo, entregar 1.000 pesos en billetes de 100. ¿Sí? Moneda de curso legal, establecimos el monto y establecimos la cantidad y calidad. Bueno, como bien decía, vamos a ver un par de conceptos a modo de introducirnos en el tema. Y vamos a tener que ver lo que es la moneda y lo que es el valor de la moneda. Bien, hay 3 tipos de moneda, que por ahí se torna un poquitito confuso. Está la moneda metal, que es la moneda de 1 peso, la nueva moneda de 5 pesos. Eso es la moneda metal, ¿sí? Oro, plata, cobre, depende del tipo de material que use. Pero bueno, eso es la moneda metal. Por otro lado tenemos el moneda papel. ¿Qué es la moneda papel? El billete de 500, el billete de 100, el billete de 10 pesos. Y por otro lado tenemos el papel moneda. Son diferencias muy chiquititas, pero es para que ustedes sepan qué clasificación hay de moneda. ¿Por qué? Porque quizás el día de mañana les dan un caso y te ponen que Florencia acuerda con Micol entregar tanta cantidad de dinero en tantas monedas metal. Entonces vos decís, ¿qué es la moneda metal? Ya saben. La moneda metal es la de 5, la de 1 peso. Depende en qué consiste su material. Puede ser de oro, de plata, de cobre. Bien. Vamos ya metiéndonos en los temas más importantes, que son el valor y los principios de los valores. Cuando hablamos del valor de la moneda, se puede clasificar en el valor nominal, en el valor real o en el valor de cambio o de mercado. El valor nominal es el que está impreso en la moneda. Es decir, si yo tengo un billete de 100 pesos, el valor nominal es el que está escrito en la moneda. Es decir, que mi valor nominal va a ser de 100 pesos. En cambio, el valor real es lo que yo invierto en generar esa moneda. Es decir, yo tengo billetes de 10, tengo billetes de 20, de 50, de 100. El valor nominal de cada uno es el número que expresa. Pero el valor real es cuánto a mí me salió fabricar ese billete. Es decir, cuánto a mí me salió fabricar el billete de 2 pesos, cuánto a mí me salió fabricar el billete de 100. Y por último, tenemos el valor de cambio o de mercado, que es
el valor de la cosa en el intercambio de bienes y de servicios. Claro, un ejemplo de papel moneda hoy en día es el cheque. Cuando ustedes leen, no sé, depende del material donde estudien, por ejemplo, en los libros de Aliot te da los antecedentes históricos, te da cómo es la historia de la moneda, cómo va surgiendo de moneda metal a papel moneda, cómo se implementa el uso de los cheques, etc. Bueno, por último tenemos que es el dinero, que es aquella unidad de valor emitida por el Estado y obviamente por una autoridad que tenga competencia para generar moneda. Cuando hablamos de las funciones de la moneda, tenemos dos funciones. Por un lado, la económica, que es justamente el intercambio de los bienes y de servicios. Y por otro lado, tenemos la función jurídica, que es justamente lo que estamos viendo nosotros, que es lo que te permite, por ejemplo, cancelar una deuda. Es decir, yo pago la deuda, una obligación dineraria, yo entrego la suma de dinero y cancelo la deuda. Como también puede ser percibir créditos. Sí, vuelvo, Vicky, a explicar el valor de cambio. El valor de cambio es el valor que tiene la moneda en el intercambio de bienes y de servicios. Este valor de cambio va a variar según estemos, por ejemplo, viviendo un proceso de inflación o un proceso de devaluación. Es decir, es la revalorización de la moneda en el intercambio de bienes y de servicios. Obviamente que acá estamos hablando de pura economía. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo a las fluctuaciones que se estén viviendo, que puede ser un proceso de devaluación o un proceso de inflación. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Bien, ahora vamos a ir a la parte más compleja y a lo más principal que tiene las obligaciones dinerarias o de dar suma de dinero, que son los principios. Los principios es lo que te va a determinar cómo vos vas a cumplir la obligación. Tenemos dos principios, el principio nominalista y el principio valorista. Nosotros vimos que como clasificación de las obligaciones, en cuanto al objeto, tenemos obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Dentro de las obligaciones de dar, vimos que tenemos obligaciones de dar cosa cierta y tenemos obligaciones dinerarias. Ahora lo que vamos a ver es los conceptos de estos principios y con qué principios se rige cada tipo de obligación. El principio nominalista consiste en dar la cantidad de moneda en la calidad y especie determinada. Como bien yo nombraba al principio con el concepto de la obligación, que es cuando yo, por ejemplo, me comprometo a dar 2.000 pesos en billetes de 500, ¿sí? En la cantidad, en la calidad y especie acordada. La especie, bueno, al decir peso obviamente es la moneda de curso legal nuestra. Y por el otro lado tenemos el principio valorista. ¿Qué es el principio valorista? Significa el valor que la cosa tiene en el mercado traducida a su equivalente en dinero. Ahora, no se asusten, vamos a verlo de nuevo despacio. Cuando ustedes leen el artículo que habla sobre las obligaciones dinerarias, van a encontrar ambos conceptos. Cuando arranquen su primera oración diciendo que las obligaciones de dar suma de dinero son aquellas que consiste en que el deudor se compromete a entregar una cantidad de dinero en la calidad y especie determinada, el código está optando por el principio nominalista. En cambio, después lo que hace el código es nombrar en qué pasa si la obligación no es de dar moneda de curso legal, sino que es si es una obligación de dar moneda extranjera. Todo esto está en el artículo 765, si mal no recuerdo. Entonces acá, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando se trata de dar moneda extranjera, se va a configurar como una obligación de dar, donde yo me voy a liberar dando determinada cantidad de cosas. Bien, ¿dónde surge el problema acá? Tenemos que si es moneda de curso legal,
se aplica el principio nominalista. Yo me libero de la obligación dando la cantidad en la calidad y especie previamente acordada. En cambio, me dicen que si yo me comprometo a realizar una obligación de dar suma de dinero, pero en moneda extranjera, yo me voy a liberar dando cantidad de cosas. Es decir, que si yo me comprometo en una obligación a entregar $1000, yo me voy a librar, según el principio valorista, dando la cantidad de $100 traducido a nuestra moneda de curso legal. Ahora, ¿yo puedo cumplir con una obligación de dar moneda extranjera aplicando el principio nominalista? Sí, puedo. Es decir, ¿yo puedo dar $1000 en dólares y no en moneda de curso legal? Sí, se puede. Pero siempre y cuando no afecte al orden público. Es decir, por ejemplo, si pasamos por otro proceso donde se le pone un cepo al dólar, yo no puedo cumplir con una obligación de entregar $10.000, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo un cepo. ¿Bien? Entonces el código se anticipa a esto y dentro del concepto de las obligaciones itinerarias nos da ambas opciones. El principio nominalista y el principio valorista aplicados a las obligaciones de dar moneda extranjera. Ahora vamos a ver, otra cosa que me faltó decir es, además de las obligaciones de dar moneda extranjera, que en principio se rigen por el principio valorista, nos encontramos con las obligaciones de hacer y de no hacer, que también se van a regir por el principio valorista. Es decir, que yo voy a cumplir con la obligación una vez que entregue la cosa, haga la cosa o no haga la cosa, según se trate de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Bueno, vamos al siguiente tema, que son la clasificación de intereses. Ustedes cuando estén en el código, en la parte de obligaciones de dar suma de dinero, van a ver que aparecen 3 tipos de intereses. Tenemos los intereses compensatorios, los moratorios y los punitorios. Bien. Dejando eso por un lado, hablando en términos generales, tenemos 2 tipos de intereses en realidad. Los convencionales y legales y por otro lado los moratorios o punitorios. ¿Dónde radica la diferencia? Los convencionales son aquellos que son pactados por las partes, ¿sí? Es decir, yo desde que constituyo la obligación, acreedor y deudor van a pactar los intereses que van a correr. En cambio, los intereses legales son aquellos que se van a aplicar por más que no se hayan pactado, que no se hayan discutido entre las partes, ¿sí? Son legales justamente porque los establece la ley. En cambio, los intereses moratorios son aquellos que se van a aplicar aunque las partes así no lo acuerden. ¿De dónde viene el moratorio? De la palabra mora. ¿Y qué significa la mora? La mora es el retardo en el cumplimiento de la obligación. Es decir, que si yo tenía una obligación que vencía ayer, hoy yo ya incurrí en mora. Yo ya estoy en mora. Es decir, ¿de dónde viene mora? Justamente de la demora en el cumplimiento de la obligación. La obligación venció, automáticamente yo entro en mora. Es un tema que se ve más adelante, también lo vamos a dar. Entonces ya hicimos la clasificación de lo que son los intereses convencionales y legales y de los moratorios. Ahora nos quedan los punitorios. Cuando ustedes vayan al código, lo que les va a decir es que los intereses punitorios se van a regir con las mismas reglas que se aplican en la cláusula penal. Este tema lo desarrollamos en la siguiente clase, pero a modo de que ustedes puedan entender, nosotros tenemos lo que son las obligaciones principales y las obligaciones accesorias. La cláusula penal es un tipo de obligación accesoria, es decir, que depende de la principal. ¿Cuándo entra en juego la accesoria? Cuando yo no cumplo con la principal, automáticamente entra en juego la accesoria. Los intereses punitorios se rigen igual que la cláusula penal, es decir, que yo al momento de constituir la obligación tengo que pactar que en caso de incumplimiento voy a aplicar intereses punitorios. Entonces yo les hice un cuadrito, una flechita más o menos a modo de que se entiendan, de que nosotros tenemos nacimiento de la obligación.
desde todo el transcurso de la obligación, desde el nacimiento hasta el vencimiento, a mí me van a correr los intereses convencionales. ¿Que cuáles son los intereses convencionales? Los pactados por las partes. Un ejemplo, yo voy a pedirle al banco un préstamo, ¿no? Entonces el banco a mí me va a dar 1.000 pesos que yo los voy a devolver en el término de 10 meses. Entonces, en vez de pagar yo 100 pesos por mes durante 10 meses para llegar a 1.000, ellos me van a cobrar un interés, que en este caso es convencional porque lo vamos a acordar, de que yo por mes voy a devolver 12, ¿no? En vez de devolver 10 cada mes, voy a devolver 12. Ese 2 de diferencia es el interés convencional, ¿sí? Uno cuando va a sacar un préstamo al banco sabe la tasa que se le va a aplicar. Bien, entonces dijimos que desde el nacimiento hasta el vencimiento de la obligación a mí me van a correr los intereses convencionales, que son los pactados por las partes. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos al vencimiento de la obligación? Tenemos dos vías. Automáticamente, una vez que vence la obligación, van a correr los intereses moratorios, que dijimos que los moratorios son aquellos intereses que corren automáticamente una vez que el deudor incumple la obligación. Y por el otro lado teníamos los punitorios, que van a correr en caso de que las partes hayan estipulado. Ahora, ¿se puede pedir tanto los intereses moratorios como los punitorios? No, no se pueden pedir ambos intereses a la vez. Si yo pacté los intereses punitorios, no me deben los moratorios, ya que los intereses punitorios estarían actuando como indemnización, ¿sí? Yo, en vez de reclamar los intereses moratorios porque el incumplimiento de la obligación a mí me generó un daño, por lo que voy a reclamar la indemnización por daños y perjuicios, los punitorios suplantan eso. Es decir, que si yo pacté los intereses punitorios, no me van a deber los moratorios. Y bueno, Nico, todavía no llegamos a dar ese tema desde la comisión. Supongo que nos estará tocando dentro de las siguientes clases. Por ahora lo que nosotros vimos fue obligaciones de dar cosas ciertas, llegamos hasta ahí. Bueno, y el último tema, y terminamos con lo que son las obligaciones de dar suma de dinero, es el anatocismo. Bien, nosotros vimos que había una clasificación de intereses, que me parece que no lo nombré, pero para que sepan el concepto, el interés es el fruto civil del capital. A modo de concepto pueden anotar eso, el interés es el fruto civil del capital, que ya vimos las clasificaciones y ya vimos los tipos de intereses que nos nombra el código. Ahora, aparece algo más después de los intereses en el código, en el artículo 770, que son que es el anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? El anatocismo es el interés del interés, que en principio están prohibidos, obviamente, porque no se deben intereses de los intereses. Pero lo que nos va a decir el código son en qué supuestos se va a poder aplicar esto, ¿sí? Entonces sabemos que el anatocismo es el interés del interés. En principio no se deben aplicar, pero el código nos va a decir cuándo nosotros podemos aplicar el anatocismo. Fíjense, son 3 ítems, tienen algunas cláusulas que te dicen qué monto no puede superar, que los deben fijar judicialmente, etc. Los intereses compensatorios estarían dentro de los convencionales. Claro, nosotros tenemos los compensatorios ilegales, que ahí dentro están los convencionales, porque los convencionales son acordados por las partes, entonces justamente entrarían ahí dentro. Bueno, escucho si alguien más tiene algún tipo de duda. Algo que a mí por ahí no entendía a la hora de estar viendo este tema era que era una tasa, porque cuando ustedes ven los intereses moratorios te nombra el orden de quién va a determinar qué tipo de tasa se va a utilizar. Nosotros tenemos la tasa activa y la tasa pasiva. Por ejemplo, la tasa activa es la que determinan los bancos, que ellos te van a decir
es lo que el banco cobra y la tasa pasiva es lo que va a pagar el banco a sus inversores. Por ejemplo, yo abro una cuenta corriente, a mí me van a cobrar una determinada tasa por utilizarla, ¿sí? Bueno, esto lo aclaro porque dentro de los intereses moratorios nos dice quién va a determinar la tasa, que en primer lugar es las partes y que en última instancia la va a determinar el juez. El juez puede optar por utilizar la tasa activa, la tasa pasiva, una diferencia entre ambas. Bueno, terminamos bastante rápido. Si quieren que vuelva a repetir algún tema, si tienen algún tipo de dudas, las podemos ver. Recuerden que dejé mi número de WhatsApp para que ustedes me puedan hablar, me mandan el nombre y el apellido, así los podemos agregar al grupo que vamos a hacer justamente del staff de obligaciones para que ahí nos hagan todas las dudas y no tener que esperar a llegar al lunes a tener un grupo y poder sacarnos las dudas antes. Bien, me dicen que quedan dudas con lo que son los intereses. Vamos a explicarlos rápido de nuevo. El código a nosotros nos da 3 intereses, ¿no? Tenemos los intereses compensatorios, los intereses moratorios y los punitorios. Los intereses compensatorios son aquellos que van a pactar las partes. Por ejemplo, si yo le pido al banco un préstamo, el banco me va a decir cuánto me va a cobrar a mí de interés. Por ejemplo, yo voy y le pido 2.000 pesos, el banco me da 2.000 pesos, pero yo voy a tener que devolver 2.400, porque esos 400 de más es lo que nosotros pactamos convencionalmente. Nosotros pactamos el interés que a mí me va a cobrar de más el banco. En cambio, los intereses moratorios no hace falta que las partes lo pacten previamente. Es decir, yo no me tengo que juntar sujeto acreedor y sujeto deudor a establecer los intereses moratorios. Los intereses moratorios no necesitan un acuerdo de partes. Automáticamente, si el sujeto deudor al momento del vencimiento de la obligación no cumplió, al otro día automáticamente le van a empezar a correr los intereses moratorios. El código nos abre una disputa en quién va a determinar la tasa que se va a aplicar. Eso lo van a ver, son 2 o 3 incisos, no me acuerdo. Y por último, los intereses punitorios, que son aquellos que se rigen como la cláusula penal. Como bien dije, la cláusula penal es una obligación accesoria. Básicamente, ¿en qué consiste? Por ejemplo, yo tengo una obligación de dar cosa cierta y me comprometo a entregar el mate. Y yo, desde el momento del nacimiento de la obligación, voy a acordar con mi deudor, porque es un acuerdo de partes, qué va a pasar si él incumple. Entonces, ¿qué hacemos? Ambos decidimos establecer una cláusula penal que lo que va a decir es qué pasa si el deudor no entrega el mate. Entonces, quizás la cláusula penal dice que en vez de, además del mate, te van a dar un mate y un termo. Eso es la cláusula penal. Va a entrar en juego si se incumple la principal. Volviendo al tema, los intereses punitorios se rigen igual que esta, es decir, que los intereses punitorios tienen que estar pactados desde el momento que uno constituye la obligación, es decir, se encuentran acreedor y deudor y van a decir, bueno, en caso de incumplimiento nosotros vamos a aplicar los intereses punitorios, ¿sí? Ellos van a determinar la tasa y demás. Me están preguntando el anatocismo. Bien, el anatocismo dijimos que es el interés del interés, ¿sí? Que en principio no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque el anatocismo es la capitalización de los intereses. Es el interés del interés. Que en principio, bueno, como bien dijimos, no se pueden aplicar. Esto hay que grabárselo. El anatocismo no se puede aplicar. Salvo, y en el artículo 770 vamos a tener 4 incisos que nos van a decir las modalidades en que si me autorizan a aplicarlo, yo lo voy a poder aplicar. Lo primero que decía era que tiene que haber una cláusula que expresamente a mí me autorice
aplicar intereses de los intereses. En el segundo inciso va a hablar de cuando esto se reclame judicialmente. Es decir, me va a decir cuándo yo puedo aplicar el interés del interés. ¿Y qué es lo que te dice? Bueno, desde cuándo se empieza a correr el tiempo, te habla que tiene que ser desde que se le notifique la demanda al deudor. Y después un poco lo que dicen los demás incisos es que no puede exceder un determinado monto. Que si mal no recuerdo creo que era no puede exceder la mitad del valor de la obligación principal, algo así era. Bien, si tienen alguna otra duda, vi que eso es en cuanto a los supuestos del anatocismo, que está establecido en el artículo 770. Bien, si tienen alguna otra duda me dicen, si no ya vamos a ir cerrando. Perdón si fui un poco rápido. Comunico que ahora a las 6 de la tarde se viene el ruidazo a modo de manifestación de la cantidad de femicidios que ocurrieron en lo que va de esta cuarentena. Bueno, cualquier duda recuerden que dejé mi número por ahí, si no ahora lo vuelvo a escribir, que me mandan su nombre y apellido y los vamos a ir agregando a lo que es el grupo de obligaciones, donde vamos a compartir material, donde si hace falta volvemos a explicar un tema, donde nos pueden pedir ayuda si no interpretaron, si tienen que resolver diversos prácticos y demás. Bueno, para ir finalizando, desde ya muchas gracias a todos y a todas por haber participado y bueno, nos escriben ante cualquier duda que tengan y volverles a repetir que decidimos, ya que la materia es tan larga, que quizás una vez por semana dar clases no alcanzan, vamos a implementar lo que son las píldoras. ¿En qué consisten las píldoras? Nos vamos a grabar dando temas, por ahí temas más cortos, como por ejemplo puede ser la cláusula penal, el derecho de retención, las sanciones combinatorias o astreintες. Nos vamos a grabar y la idea es poder compartirlos con ustedes los días jueves en el mismo horario en que hacemos los grupos. Es decir, que ustedes van a tener los lunes, nos vamos a encontrar por acá en Facebook dando clases en vivo de los temas que le vamos a ir publicando. Y la idea es lanzar los jueves a las 5 de la tarde también en el mismo horario píldoras para que ustedes no tengan una sola clase por semana, que puedan seguir teniendo un mayor seguimiento y poder llegar a dar dentro del primer cuatrimestre la totalidad de la materia. Obviamente vamos a dejar abierta elección de ustedes. Si nos piden chicos den una cláusula, no sé, de otra fuente de las obligaciones, que es un tema por ahí complejo, que no es tan lindo, que por ahí resulta un poco inentendible. Así que bueno, eso, recordarles que desde la agrupación estamos comprometidos, que por el hecho de que se hayan suspendido las clases no vamos a dejar estar junto con ustedes, ya sea de manera acá virtual, en un en vivo, en una píldora. Recordarles, estuvimos difundiendo diversidad de placas, anotando los números de los ayudantes de cada materia, se pueden comunicar con nosotros. También recordarles la plataforma virtual que tenemos, que es la Biblioteca Naranja, donde más ahora que por ahí, bueno, se extendió la cuarentena, que uno tenía una planificación de lo que era el año, de ir tirando diversas materias, ahí tenemos tanto los programas de la materia, tenemos libros, tenemos fichas de clase, tenemos algún que otro resumen. Así que bueno, para cualquier cosa se comunican con nosotros. Muchas gracias a todos y a todas por haberse quedado.